¿Cree que tiene más la innovación, de riesgo o de buenas ideas? Yo creo que hoy en día, que los recursos son muy reducidos y muy escasos, yo creo que es fundamental controlar mucho el riesgo, ¿no? Hay compañías multinacionales que son capaces de poner en marcha 10 proyectos o 100 proyectos, porque uno seguro que funciona. Pero hay compañías que no nos lo podemos permitir y que tenemos que intentar centrar muchísimo más el tiro. Por lo tanto, yo creo que es una combinación de riesgo, pero sobre todo yo creo de creatividad y búsqueda del foco real de negocio, porque compañías pequeñas y compañías que estamos entrando en un negocio como este, como intentemos buscar en el riesgo el éxito, estoy seguro que vamos a tener un problema. Actualmente preguntan, usted ha dicho que han crecido un 50%, ¿cuánto han crecido sus competidores? Pues no se puede personalizar porque no lo sé, pero la realidad es que el sector está cayendo, como todo el sector de consumo, y está cayendo todo el sector del consumo, sobre todo alimentación se aguanta muchísimo más, pero todo lo que no es alimentación y es un bien prescindible está cayendo, y está cayendo de manera intensa. Si nos centramos en las grandes superficies puede llegar a estar cayendo fácil un 15% e incluso algo más. Si el sector cae un 15% y hay compañías que crecen y otras decrecen, pues lo que está claro es que hay repartos de cuota de mercado. Yo creo que ahora mismo la clave es ser capaz de buscar el producto de ciclo de vida naciente, como siempre. Nosotros este año hemos visto que en el negocio del TDT, con el apagado analógico, y en el negocio de las televisiones, con todo el cambio que está habiendo de las televisiones en el hogar, pues es donde se encuentra el principal volumen para nosotros de crecimiento. ¿Cuáles son sus previsiones para los próximos años? Buena pregunta. Pues cada vez me cuesta más hacer previsiones, sobre todo porque ahora ya no es un mercado, ahora son muchos mercados, cada uno es muy diferente. Nos encontramos un mercado como el mercado de Latinoamérica que parece que promete muchísimo, pero luego tiene enfriamientos y todo se congela de una manera intensa. Yo creo que nosotros, si el negocio internacional crece como debe de crecer en los próximos años, nosotros no deberíamos bajar ningún año de crecimientos del 30-40%. Preguntan si Apple es su referencia o benchmark. La verdad es que Apple es Dios en este sector, ¿no? Yo creo que ha sido alguien capaz de encontrar no solamente un hueco, porque no ha inventado nada que no estuviese inventado, ¿no? Los reproductores de MP3 es una tecnología relativamente sencilla en el que Apple ha sido capaz de hacerla sencilla y hacer que todo el consumidor que quiera un reproductor de MP3 piense en la manzana. Por lo tanto, han sido capaces de repetir el éxito de alguien cuando dice Kleenex, quiero un Kleenex, bueno, pues quiero un iPod, ¿no? A mí, lamentablemente, me ha pasado en alguna ocasión que gente que se dirige a mí me dice, oye, me he comprado un iPod de tu marca. Y dije, hombre, gracias, pero los de mi marca no son iPods, los de mi marca son BlueSense, pero sí es cierto que es una referencia y yo creo que es una referencia muy a tener en cuenta. Pensar que es un reproductor de que técnicamente, al final, si cogéis un reproductor de Apple, no tiene ni radio. Es mucho más limitado, no graba, resulta que en algunos casos no tiene ni pantalla, pero al final venden más que nadie, por lo tanto se puede decir que son la referencia global además, porque es absolutamente universal y solo tenemos que irnos a una tienda de Apple a cualquier país del mundo y darnos cuenta de la fiebre que hay por esa marca. Por lo tanto, chapó por ellos porque no hay otra cosa que decir.